Cuando lo tienes todo, puedes perderlo todo. Luisa, la más rica del grupo, había organizado una cena de gala en su mansión. Las luces verdes brillaban por todo el jardín, reflejándose en las copas de vino y en los rostros emocionados de sus invitados. Las luces, elegantes y enigmáticas, contrastaban con el aire de tensión que solo algunas lograban percibir. Entre los invitados estaban sus amigas de la infancia, Clara y Mariela, dos mujeres que no habían tenido la misma suerte que Luisa. Mientras la noche avanzaba, Luisa se levantó, con una copa en mano, y su presencia iluminó aún más la sala. Se paseó lentamente alrededor de la mesa, mirando a cada una de sus amigas como si les estuviera evaluando. «Me alegra que hayan venido», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Siempre es un placer reunirnos, aunque algunas de nosotras», pausó, mirando directamente a Clara, «parecen haber olvidado lo que es el éxito». Clara bajó la mirada, incómoda, mientras los demás invitados reían suavemente, confundidos pero intrigados por las palabras de Luisa. Mariela, quien ya sentía la incomodidad creciendo, intentó intervenir. «Luisa, creo que es hora de disfrutar la comida, no de hablar del pasado». Pero Luisa no dejó que Mariela continuara. «¿El pasado? Mariela, querida, no es cuestión de hablar del pasado. Es cuestión de hablar de cómo unas se quedan estancadas, mientras otras seguimos avanzando». Las luces verdes centelleaban en los ojos de Luisa mientras cada palabra suya caía como un cuchillo sobre sus amigas. Estaba decidida a humillarlas delante de todos, mostrando su posición de poder y superioridad. Clara y Mariela, sintiendo la vergüenza arder en sus rostros, sabían que algo estaba por estallar, pero no podían prever que tan lejos llegaría esa noche. Las luces verdes seguían brillando, casi como si observaran la escena con una intensidad propia, testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Luisa, disfrutando de la atención de sus otros invitados, continuó paseándose con elegancia por la habitación. La atmósfera había cambiado, y el ambiente que antes parecía festivo, ahora se volvía denso y cargado de tensión. «Recuerdo cómo solíamos soñar juntas cuando éramos jóvenes», comentó Luisa, deteniéndose detrás de Mariela y apoyando una mano en su hombro de manera casi condescendiente. Mariela siempre decía que abriría su propia tienda de ropa, pero claro, no todas podemos alcanzar nuestros sueños, ¿verdad, querida? Mariela apretó la mandíbula. Las palabras de Luisa le recordaban sus fracasos, sus luchas diarias para mantener a flote su pequeño negocio, mientras observaba cómo su amiga rica vivía una vida de lujos y excesos. No había sido fácil, y escuchar esa burla disfrazada de nostalgia delante de todos los presentes era como recibir una bofetada. «Las cosas no siempre salen como uno planea, Luisa», respondió Mariela, intentando mantener la calma. «Pero eso no define quiénes somos». «Oh, pero claro que sí», respondió Luisa con una risa suave pero afilada. «El éxito y el fracaso son lo que nos define, y algunas de nosotras simplemente nacimos para destacar». Clara, que había permanecido en silencio, observaba la escena con creciente incomodidad. Ella conocía a Luisa desde hacía años, pero nunca había visto a su amiga comportarse con tanta crueldad. Decidió intervenir, aunque sabía que corría el riesgo de ser también el blanco de las burlas. «Luisa, creo que ya has dicho suficiente», dijo Clara en voz baja, pero firme. «No necesitamos recordar quién ha tenido más éxito o quién ha luchado más. Estamos aquí para disfrutar de la compañía, no para competir». Luisa alzó una ceja, sorprendida por la intervención de Clara. Se acercó a ella lentamente, con esa sonrisa que más que amabilidad reflejaba arrogancia. «Clara, querida, siempre has sido la más modesta del grupo, quizás porque nunca tuviste mucho que mostrar». El golpe fue directo, y aunque Clara intentó mantener la compostura, su rostro no pudo ocultar la herida que aquellas palabras le habían causado. «No todo se trata de dinero o éxito, Luisa», respondió con dignidad. «Algunas de nosotras valoramos otras cosas en la vida». Pero Luisa no estaba dispuesta a ceder. Su orgullo, alimentado por años de sentir que era la mejor en todo, no le permitía ver más allá de su propio ego. Los invitados, hasta ese momento, habían mantenido una distancia prudente,
observando la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad, pero sin intervenir. No querían ser arrastrados al conflicto. Eso es lo que dicen los que no tienen éxito, Clara. Siempre tratando de darle valor a lo que realmente no lo tiene, concluyó Luisa, dando la vuelta para dirigirse hacia el centro de la sala. Pero lo cierto es que, al final del día, solo importa lo que logramos. Y algunas, como yo, hemos logrado más de lo que alguna vez soñamos. Mariela no podía más. La humillación pública había alcanzado un punto que no podía tolerar. Se levantó de su asiento, la mirada fija en Luisa. «¿Sabes, Luisa?», dijo, con un tono que hacía que la sala entera enmudeciera. «A veces, lo que más brilla no es lo más valioso. Y lo que crees que te hace superior puede desaparecer de un momento a otro». Luisa soltó una carcajada, claramente disfrutando del drama que ella misma había provocado. «¿Y qué es lo que crees que me hace superior, Mariela? ¿Mi dinero? ¿Mi éxito? ¿Mis contactos? Porque no veo cómo eso podría desaparecer». «El dinero no compra todo, Luisa», respondió Mariela. «Y no sabes lo que el destino tiene preparado para ti». En ese instante, una sirvienta interrumpió la escena, acercándose a Luisa con nerviosismo. «Señora, disculpe, pero ha llegado una llamada urgente. Parece que hay un problema con sus negocios». Luisa frunció el ceño, claramente irritada por la interrupción. «¿Qué clase de problema?» «No estoy segura, señora, pero parece algo serio. Le sugieren que revise inmediatamente». La sonrisa de superioridad de Luisa desapareció al instante. Sin decir una palabra más, salió de la sala, dejando a sus invitados en un incómodo silencio. Mientras caminaba por el pasillo, con las luces verdes iluminando su camino, sentía por primera vez una sensación que no reconocía: el temor de que su mundo perfecto pudiera empezar a desmoronarse. Luisa caminó rápidamente hacia su despacho, sus tacones resonando en los pasillos silenciosos de la mansión. Mientras avanzaba, las luces verdes, que antes parecían resplandecer con elegancia, ahora proyectaban sombras inquietantes. Se sentía intranquila, pero se repetía a sí misma que cualquier problema en sus negocios sería algo fácil de resolver. Después de todo, ella siempre había tenido el control. Cuando llegó a su despacho, vio el teléfono sobre la mesa, parpadeando con una llamada en espera. Respiró hondo, tomó el auricular y contestó. «¿Qué sucede?», dijo con firmeza, esperando una respuesta inmediata que le devolviera su seguridad. La voz al otro lado de la línea era tensa, casi temblorosa. «Señora Luisa, hemos tenido un problema inesperado. Hay una investigación en curso sobre irregularidades en sus empresas, y las cuentas están siendo congeladas». «¿Qué estás diciendo?». Luisa sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «Eso es imposible. Mis negocios están en perfecto estado. He revisado cada detalle. No hay manera de que haya irregularidades». «Lo sabemos, señora», continuó la voz, «pero al parecer alguien ha filtrado información sensible, y ahora hay una auditoría profunda. Los inversores están retirando su dinero, y, si no logramos resolver esto en los próximos días, todo podría colapsar». Luisa dejó caer el auricular sin siquiera colgarlo. Su mente estaba en blanco. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que todo su imperio, construido con años de trabajo, pudiera desmoronarse en cuestión de días? Mientras permanecía de pie en el centro de su oficina, rodeada por los símbolos de su éxito, fotos de sus viajes, certificados de logros, reconocimientos, la desesperación empezó a crecer dentro de ella. Las luces verdes, que solían aportarle una sensación de control, ahora parecían intensificar su ansiedad. El control que había creído tener toda su vida estaba escapando de sus manos. Volvió a la sala principal, donde los murmullos de sus invitados llenaban el aire. Todos hablaban en voz baja, preguntándose qué podría haber sucedido. Cuando la vieron entrar, el silencio se hizo nuevamente, todos los ojos sobre ella. Pero esta vez no era el tipo de atención que Luisa solía disfrutar. No podía evitar sentir que todos estaban esperando verla caer. Mariela, que había notado el cambio en el rostro de Luisa, se levantó con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Clara la miró con preocupación,
pero Mariela le hizo un gesto para que no interviniera. Lentamente, se acercó a Luisa, deteniéndose frente a ella. ¿Todo está bien?, preguntó, aunque la respuesta ya era obvia. Luisa intentó mantener su compostura, pero su orgullo la traicionaba. Todo está bajo control, mintió, aunque la inseguridad en su voz era evidente para todos. Es solo un asunto menor. Mariela la miró en silencio y luego sonrió ligeramente. Luisa, a veces las cosas que creemos que están bajo control son las que más rápido pueden salirse de nuestras manos. Luisa la miró fijamente, su arrogancia luchando por mantener su fachada. No sabes de lo que hablas, Mariela. Este no es tu mundo. No tienes idea de lo que se necesita para manejar lo que yo he construido. Tal vez no, admitió Mariela con serenidad, pero sé lo que se siente perder algo importante. Y tú también lo sabrás pronto. El salón entero permanecía en un incómodo silencio. Nadie se atrevía a moverse, atrapados entre el drama que se desarrollaba frente a ellos. Clara, que había sido la más pasiva hasta ese momento, no pudo quedarse quieta más tiempo. Se acercó a ambas mujeres, colocando una mano en el brazo de Mariela, como señal de apoyo. Luisa, siempre creíste que el dinero te hacía mejor que nosotras, dijo Clara, su voz suave pero llena de convicción. Pero nunca entendiste lo que realmente significa ser rica. No tiene que ver con las cuentas bancarias, sino con cómo tratas a los demás. Y hoy lo estás descubriendo de la peor manera. La rabia creció en el pecho de Luisa. Nunca había sido humillada de esa manera, especialmente no por mujeres que consideraba inferiores a ella. Dio un paso hacia Clara, pero antes de que pudiera responder, la sirvienta entró apresuradamente en la sala una vez más. Señora, la llamada que recibió antes, parece que las cosas son aún más graves de lo que pensábamos. Hay personas afuera, periodistas, preguntando sobre las acusaciones. Están esperando una declaración. El rostro de Luisa palideció. La humillación que sentía ahora no era solo privada. Estaba a punto de ser pública, expuesta ante todos los que una vez la admiraban y temían. Por primera vez en su vida, la poderosa Luisa se encontró acorralada, sin salida aparente. Las luces verdes, que antes eran símbolo de su riqueza y poder, ahora parpadeaban con una intensidad casi insoportable. Era como si el brillo que una vez la protegió estuviera ahora revelando todas sus vulnerabilidades al mundo. Luisa se quedó inmóvil por unos segundos, como si el peso de lo que acababa de escuchar fuera demasiado para asimilar. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer. Todos sabían que algo estaba muy mal, y que esa era una situación que no se podía ignorar. Luisa, siempre la dueña del control, ahora parecía atrapada en una pesadilla que no sabía cómo detener. La sirvienta seguía esperando instrucciones, nerviosa por la tensión en el aire. Señora, los periodistas están esperando afuera. ¿Qué les digo? Luisa apenas la miró. Diles que no tengo ningún comentario en este momento, respondió con voz seca, intentando recuperar un poco de su acostumbrada firmeza. Que se retiren. Sin embargo, en su interior sabía que esto no terminaría con una simple orden. Su vida estaba desmoronándose ante sus ojos, y no había ninguna palabra mágica que pudiera detenerlo. Los problemas que había ignorado, las personas a las que había pisoteado, todo estaba regresando a cobrar su precio. Respiró hondo, sintiendo como su pecho se contraía de una forma que nunca antes había sentido. Era miedo, y lo odiaba. Mariela observaba en silencio. Ya no había un rastro de la mujer altiva y arrogante que había humillado a sus amigas frente a todos. Lo que quedaba era una mujer acorralada, asustada y vulnerable. Clara, por su parte, había comenzado a sentir una mezcla de compasión y alivio. Después de todo, había pasado toda la noche soportando las crueles palabras de Luisa, y ahora estaba viendo cómo el destino se encargaba de ajustar cuentas. Luisa, comenzó a decir Clara con voz calmada, dando un paso hacia ella. No puedes seguir pretendiendo que todo está bien. Esto no es algo que puedas controlar con una orden. Debes enfrentarlo. Pero Luisa no quería escuchar. No podía aceptar que el control, la piedra angular de toda su vida, se le estuviera escapando. No necesito consejos de ti, Clara. Esto no es tu problema. Nunca lo fue. Tal vez no lo sea,
respondió Clara, manteniendo la calma. Pero hay momentos en la vida en los que el dinero y el poder no son suficientes. Tienes que saber cuándo pedir ayuda, Luisa. A veces, incluso la persona más fuerte necesita apoyo. Luisa, furiosa y con el orgullo herido, dio un paso hacia Clara. ¿Ayuda? No necesito la lástima de nadie, y menos de ustedes dos. ¿Creen que porque mis negocios tienen problemas estoy acabada? No entienden lo que es estar en mi posición, no tienen ni idea de lo que significa manejar una vida como la mía. Mariela suspiró. Quizás no lo entendemos, Luisa. Pero lo que sí entendemos es que lo que más te está hundiendo no es la falta de dinero o los problemas en tus empresas. Es tu orgullo. Siempre creíste que podías caminar sobre todos los demás sin sufrir las consecuencias. Antes de que Luisa pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un grupo de personas, que claramente no eran invitados, entraron. Entre ellos, algunos periodistas con cámaras y micrófonos en mano, junto a un hombre de traje que llevaba una expresión sombría. «Señora Luisa González», dijo el hombre del traje, avanzando hacia ella. «Soy el abogado de la firma que lleva a cabo la auditoría de sus empresas. Lamentablemente, tengo que informarle que la situación es más grave de lo que habíamos anticipado. Hemos recibido pruebas de fraude en varias de sus cuentas. Como resultado, se ha emitido una orden judicial para congelar todas sus propiedades hasta que se resuelva la investigación». La noticia cayó como una bomba en la sala. Los murmullos entre los invitados se convirtieron en susurros frenéticos. Las cámaras de los periodistas empezaron a destellar, capturando el momento exacto en el que el mundo de Luisa comenzaba a derrumbarse ante todos. Eso no puede ser», balbuceó Luisa, su rostro pálido y la respiración entrecortada. «Esto es un error, un malentendido. No he cometido ningún fraude. Mis empresas están perfectamente legales». «Entiendo su preocupación», dijo el abogado, manteniendo un tono profesional. «Pero los documentos que hemos recibido son claros. Tendremos que llevar a cabo una investigación completa. Les sugiero que busque un abogado lo antes posible para defender su caso». Luisa no podía creer lo que estaba ocurriendo. Las paredes de su vida perfecta parecían cerrarse sobre ella, cada vez más rápido. Giró hacia sus amigas, Mariela y Clara, esperando ver burla o desprecio en sus rostros, pero lo que encontró fue algo mucho peor: compasión. Esa mirada que tanto había evitado toda su vida, como si fuera una plaga. «Luisa, esto no tiene que ser el final», dijo Clara suavemente. «Puedes salir de esto, pero no puedes hacerlo sola». Luisa apretó los dientes, resistiéndose a las palabras de Clara. Toda su vida había estado construida sobre la idea de que la autosuficiencia era la clave del éxito, de que no necesitaba a nadie más que a sí misma para salir adelante. Pero ahora, en ese momento de desesperación, las palabras de Clara resonaban con una verdad que no podía negar. Las luces verdes, que antes brillaban con el resplandor del poder, ahora parecían burlarse de ella, recordándole que nada en esta vida es permanente. Finalmente, sintiendo que no le quedaba más que hacer, Luisa dejó caer los hombros, derrotada. «No sé qué hacer. Todo esto, todo lo que construí, está desapareciendo». Mariela, con una mezcla de dureza y ternura, se acercó a ella y le tomó la mano. «Luisa, esto no tiene que ver solo con tu dinero o tus negocios. Se trata de quién eres como persona. Puedes reconstruir lo que has perdido, pero tienes que aprender a hacerlo de una manera diferente. No puedes seguir pisoteando a los demás en el proceso». Por primera vez en años, Luisa no tenía una respuesta sarcástica o despectiva. Sus labios temblaron, y las lágrimas que había reprimido comenzaron a brotar de sus ojos. Era una mujer rota, enfrentándose a la dura realidad de que el dinero y el éxito no podían comprarle todo. Y, más dolorosamente aún, se daba cuenta de que las personas a las que había humillado eran las únicas que ahora le tendían una mano. Luisa, completamente desconcertada, sentía el peso del silencio a su alrededor, cada segundo haciéndose eterno. Las miradas de los presentes eran como agujas clavándose en su piel. Se había acostumbrado a ser admirada y temida, pero ahora, en ese salón, se encontraba expuesta y vulnerable ante todos. Las lágrimas que empezaron a brotar de sus ojos no eran solo de tristeza o frustración,
Eran lágrimas de vergüenza, algo que nunca creyó que sentiría. La sensación de descontrol se intensificaba con cada palabra que Clara y Mariela decían, y más aún, con el eco de la voz del abogado resonando en su cabeza. Fraude, auditoria, propiedades congeladas. Todo lo que había construido estaba en peligro de desaparecer, y no podía hacer nada para detenerlo. Sin embargo, la idea de depender de los demás la aterrorizaba. Siempre había creído que mostrarse débil era equivalente a perder. Pero ahora, allí, de pie frente a Clara y Mariela, sabía que ya no tenía escapatoria. Su orgullo, la fortaleza que siempre la había mantenido firme, estaba empezando a quebrarse. El murmullo de los periodistas crecía, y algunos ya empezaban a acercarse más, queriendo obtener una declaración o una reacción explosiva de la empresaria caída. Era como si los buitres estuvieran esperando el momento exacto para atacar, listos para devorar lo que quedara de su imagen pública. Luisa, sintiéndose atrapada, hizo algo que nunca habría hecho antes. Buscó refugio en sus amigas. «Necesito ayuda», susurró, casi inaudible, con los ojos empañados de lágrimas. Las palabras parecían un desafío para ella misma. Era como si admitirlo le costara más que cualquier pérdida financiera. Mariela, sin dudarlo, le apretó la mano con firmeza. «Siempre has creído que pedir ayuda es una señal de debilidad, pero a veces es el acto más valiente que puedes hacer». Clara, con un tono más suave, se acercó a Luisa y le colocó una mano en el hombro. «Lo que estás enfrentando no es solo una crisis de negocios. Es una oportunidad para cambiar, para hacer las cosas de otra manera. Puedes salir de esto, pero primero tienes que aprender a dejar de lado ese orgullo que te ha mantenido aislada del resto». Luisa intentó esbozar una sonrisa, pero solo logró una mueca de tristeza. Nunca imaginó que llegaría un momento en el que dependería de aquellas mujeres a las que alguna vez había menospreciado. La ironía del destino la golpeaba fuerte, y ahora estaba frente a la decisión más importante de su vida. Aceptar que, a pesar de todo su dinero y poder, no podía salir de esta situación sola. Mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, las puertas del salón se abrieron nuevamente. Esta vez, fue la llegada inesperada de un hombre que captó la atención de todos los presentes. Era Javier, el exesposo de Luisa, un hombre que alguna vez había sido un poderoso aliado en sus negocios, pero con quien ella había tenido una amarga ruptura. Javier avanzó hacia el centro del salón, ignorando por completo las miradas curiosas de los invitados y las cámaras de los periodistas. Luisa se tensó al verlo. Habían pasado años desde su divorcio, y su relación había terminado de la peor manera. Él la había dejado, alegando que su obsesión con el dinero y el estatus había destruido su matrimonio. Luisa siempre lo había visto como una traición personal, y el odio que había sentido por él nunca se había disipado del todo. Javier la miró con una mezcla de pena y preocupación. «Luisa, acabo de enterarme de lo que está pasando», dijo en un tono serio, pero no acusatorio. «Sé que no estamos en los mejores términos, pero vine porque pensé que podrías necesitar apoyo. Esto es algo grande, y aunque no quieras escucharlo de mí, necesitas un equipo que te ayude a enfrentar esta tormenta». La mirada de Luisa se endureció. «¿Tú? ¿Apoyarme a mí? No necesito tu lástima, Javier. Esto es mi problema, y lo resolveré como siempre lo he hecho, sola». Javier suspiró, sabiendo que convencerla sería una tarea monumental. «Luisa, no vine aquí para discutir. Sé cómo piensas, pero esto no es una simple crisis. Es una guerra en la que te enfrentas a enemigos invisibles, y por más fuerte que seas, no puedes luchar sola. Incluso tú tienes un límite». Luisa abrió la boca para responder con una réplica mordaz, pero las palabras no salieron. Las verdades que Javier y sus amigas le estaban diciendo comenzaban a resonar en lo más profundo de su ser. Sabía que él tenía razón, pero admitirlo en voz alta seguía siendo demasiado doloroso. «Siempre fuiste la mujer más fuerte que conocí», continuó Javier, su voz ahora más suave. «Pero la fuerza no siempre significa hacerlo todo sola. A veces, ser fuerte es saber cuándo pedir ayuda, cuándo dejar que alguien más entre en la batalla contigo». Luisa, aún en conflicto interno, sintió como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Estaba rota, y todos lo sabían.
Durante años había escondido sus miedos y debilidades detrás de una fachada de éxito y poder, pero ahora, en ese salón, frente a las personas que una vez había humillado, estaba a punto de enfrentar la mayor lección de su vida. Finalmente, y con una voz apenas audible, Luisa asintió. No sé cómo salir de esto. No sé qué hacer. El alivio en el rostro de Mariela y Clara fue evidente. Javier también se relajó visiblemente, sabiendo que ese pequeño gesto era un enorme avance para Luisa. Lo primero que debes hacer, dijo Mariela, tomando nuevamente la iniciativa, es enfrentar lo que viene. Los periodistas están esperando una respuesta. No puedes huir de esto, Luisa. Tienes que ser honesta, tanto contigo misma como con el mundo. Luisa tragó saliva y asintió, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Por primera vez en mucho tiempo, dejaría de lado su máscara de perfección y enfrentaría la verdad, sin adornos ni excusas. Su camino hacia la redención sería largo, pero ahora, al menos, sabía que no tendría que recorrerlo sola. Luisa sintió como si el aire en el salón se hubiera vuelto más denso. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía como una sentencia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, y cada fibra de su ser quería volver a su antigua forma de enfrentar los problemas, con orgullo, fuerza y la impenetrable coraza que había construido durante años. Pero esa coraza se había roto, y ya no había forma de fingir que todo estaba bien. Cuando llegó a las puertas del salón, las cámaras de los periodistas ya estaban apuntando hacia ella. Los flashes la cegaron momentáneamente, mientras las preguntas comenzaban a llover de todas partes. ¿Es cierto que su empresa está siendo investigada por fraude? ¿Cómo afectará esto a su estatus social? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones? El sonido de las voces se mezclaba, creando una cacofonía insoportable que la hizo sentir aún más vulnerable. Pero, sorprendentemente, fue Clara quien dio el primer paso hacia adelante, colocándose al lado de Luisa y poniendo una mano tranquilizadora en su brazo. Todos merecen saber la verdad, dijo Clara con firmeza, mirando a los periodistas con una autoridad calmada. Pero también deben recordar que, aunque Luisa ha cometido errores, nadie está libre de ellos. Este es un momento difícil, y ella lo enfrentará de manera abierta. Luisa, que nunca había permitido que nadie hablara por ella en situaciones públicas, por primera vez se sintió agradecida. Asintió débilmente, sintiendo que su vieja amiga, a la que tanto había humillado, ahora la estaba rescatando de la peor crisis de su vida. Tomando aire, Luisa dio un paso adelante. Las cámaras enfocaron su rostro, y por un momento todo pareció detenerse. Sabía que de las palabras que dijera en ese momento dependería su futuro. Lo que están escuchando es cierto, comenzó, con la voz aún temblorosa pero decidida. Mis empresas están bajo investigación, y como ustedes, yo también me siento impactada por lo que ha salido a la luz. Committed errors. Errores graves. Durante mucho tiempo pensé que el poder y el éxito eran suficientes para mantenerme por encima de todo, y en el proceso, olvidé lo que realmente importa. Los murmullos entre los periodistas cesaron por un momento. La franqueza de Luisa parecía haber captado la atención de todos. Este es un momento difícil para mí, y aunque mi primera reacción fue la de protegerme, ahora sé que no puedo hacerlo sola. He dañado a personas que no lo merecían, he dejado que mi ambición me cegara, y estoy pagando el precio. Pero también estoy aquí para decir que enfrentaré las consecuencias de mis actos y que haré todo lo posible para reparar lo que he roto. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más ensordecedor que las preguntas que había recibido al principio. Luisa había dado un paso hacia adelante que pocos esperaban de ella. Mientras los periodistas seguían procesando lo que acababan de escuchar, Clara y Mariela intercambiaron una mirada de alivio. El primer gran obstáculo había sido superado, pero sabían que esto solo era el comienzo. Javier, quien había estado observando la escena desde la parte trasera del salón, se acercó lentamente, colocándose justo detrás de Luisa. No había necesidad de palabras entre ellos en ese momento. Aunque sus diferencias seguían siendo palpables, ambos entendían que lo que venía a continuación sería un largo camino, y Luisa necesitaría más apoyo del que jamás hubiera imaginado. Mientras las cámaras seguían enfocándolos, Javier se dirigió hacia el grupo de periodistas.
La señora González ha dado su declaración y por ahora no se harán más comentarios. Les pedimos respeto durante este proceso difícil. Las cámaras, reacias a perder la oportunidad de capturar más drama, comenzaron a apagarse lentamente, mientras los periodistas tomaban sus notas y se retiraban uno por uno. El salón volvió a sumirse en el silencio, un silencio diferente, uno lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Luisa respiró profundamente, aún temblorosa por la adrenalina. Sabía que esto no era el final, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dado un paso en la dirección correcta. Giró hacia Clara y Mariela, quienes la observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. «Gracias», dijo Luisa, con la voz aún quebrada pero sincera. «No sé qué habría hecho sin ustedes hoy». Clara esbozó una sonrisa suave. «Este es solo el primer paso, Luisa. Hay mucho que reconstruir, y no será fácil. Pero lo importante es que ya no estás sola. Si decides cambiar, estamos aquí para ayudarte». Luisa asintió, sintiendo el peso de esas palabras. El cambio era algo que siempre había evitado, pero ahora, enfrentada con la posibilidad de perderlo todo, sabía que no tenía otra opción. «Javier», dijo de repente, volviéndose hacia su ex esposo, «gracias por venir también. Sé que no era tu responsabilidad». Javier la miró con una expresión seria pero comprensiva. «Siempre te respeté por tu fuerza, Luisa, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Lo importante ahora es que no pierdas de vista lo que realmente importa. Si necesitas ayuda para manejar lo que viene, puedes contar conmigo». Luisa asintió, y por primera vez en años, permitió que una sonrisa genuina cruzara su rostro. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero sabía que, con el apoyo de aquellos a los que alguna vez había menospreciado, tendría una oportunidad de redención. Mariela, siempre pragmática, rompió el silencio. «Deberíamos irnos de aquí. Esto fue solo el comienzo, y hay mucho trabajo que hacer si realmente vas a enfrentar lo que viene». Luisa miró el salón vacío, sintiendo un extraño tipo de paz. «Sí», dijo con una determinación renovada. «Es hora de empezar a reconstruir». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, abogados y planes para salvar lo que quedaba de las empresas de Luisa. Aunque el proceso fue largo y doloroso, algo dentro de ella había cambiado. Poco a poco, comenzó a dejar de lado el orgullo que había dominado su vida durante tanto tiempo. Sabía que no podía recuperar lo que había perdido de la noche a la mañana, pero al menos ahora contaba con las personas adecuadas a su lado para apoyarla en cada paso. Con el tiempo, Clara y Mariela se convirtieron en sus Sofías. Juntas, decidieron abrir una fundación para ayudar a mujeres emprendedoras de bajos recursos, algo que jamás habría cruzado por la mente de la antigua Luisa. La fundación no solo fue un éxito, sino que también la ayudó a sanar y a redescubrir lo que realmente significaba el poder. No era algo que se acaparaba, sino que se compartía. En su vida personal, Luisa comenzó a reconstruir las relaciones que había destruido en su camino hacia el éxito. Se acercó a Javier para pedirle perdón sinceramente por haberlo alejado con su ambición desmedida. Aunque su relación no volvió a ser la misma, ambos encontraron una paz y comprensión mutua que los conectaba de nuevo, esta vez como amigos. Un año después de aquella fatídica noche en la fiesta, Luisa volvió a caminar por la misma calle donde alguna vez desfilaba como la mujer más poderosa y temida de la ciudad. Esta vez, lo hacía con una sonrisa en el rostro, no por el poder o la fama, sino por la satisfacción de saber que había aprendido las lecciones más importantes de la vida. Las amistades, el respeto y la humildad valían más que cualquier fortuna. La fundación crecía día a día, y las mujeres a las que ayudaban a levantarse se convertían en historias vivas de superación, algo que llenaba de orgullo a Luisa, Clara y Mariela. Al final, Luisa había logrado lo que nunca pensó posible: reconstruir su vida, no sobre los cimientos del poder o el dinero, sino sobre la base de la empatía, el trabajo en equipo y, sobre todo, el amor a los demás. Se había convertido en una mejor versión de sí misma, y eso era un éxito que ningún escándalo podría arrebatarle. Así termina la historia de Luisa, una mujer que lo tuvo todo, pero que solo descubrió el verdadero éxito cuando aprendió a valorar lo que realmente importa.
Si te gustó esta historia llena de lecciones de vida y sorpresas, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas narraciones que estamos preparando. Historias que te harán reflexionar, emocionarte y, sobre todo, disfrutar. Y ahora te pregunto, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber desde qué parte del mundo estás disfrutando estas historias. Déjame tu comentario aquí abajo y no te olvides de activar la campanita para no perderte nada.